1994 tuvimos la oportunidad de visitar Israel. Fue nuestro primer viaje a Israel. Yo le decía al Señor en oración, cuando eso yo no había salido desde Cuba a ningún otro país, y yo le decía al Señor, Señor, no me interesa conocer Estados Unidos, no me interesa conocer al Japón, ni ningún otro país. Donde yo quiero que tú me permitas ir es a conocer la tierra donde tú naciste. Y esa era mi oración siempre al Señor. Fue en el año 94 cuando una iglesia en New Jersey me invitó para viajar a Israel. Y cuando me invitaron, yo le di las gracias y le dije, para mí sería un sueño cumplido, pero yo no puedo ir sin llevar a mi esposa. Mi esposa toda la vida ha trabajado conmigo en la iglesia, en el Señor, y yo no me permitiría ese lujo de ir yo y dejarla a ella. Así que muchas gracias. Saltó otro pastor de otra iglesia y dijo, nosotros le pagamos el viaje a su esposa. Lo cierto es que Dios hizo el milagro porque había estado en Puerto Rico, o sea, estaba en New Jersey, volé a Puerto Rico a dar unas campañas, de Puerto Rico vine a Miami, regresé el 20 o 21 de noviembre, en los 2 o 3 días, 1 de diciembre, salí el viaje para Israel, y entonces yo regresé a Cuba y logré un milagro, que la oficina de intereses me diera visa para regresar, para salir para Israel, y así fue que pudimos visitar los dos Israel en esa ocasión. Pero imagínense ustedes desde aquel viaje, cuando íbamos a aquel Boeing 747 de 2 pisos con cerca de 600 pasajeros, iban muchos judíos, y cuando nos acercábamos ya que se veía Tel Aviv, íbamos a aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, aquellos rabinos y judíos todos vestidos de negro con largo chorongo, sombrero negro, empezaron a hablar en hebreo y a alabar a Jehová. Nosotros, los más de 200 cristianos que íbamos, empezamos en speaking tongue, a hablar en lengua, y lo que se formó en aquel avión fue grande. Pero cuando aquel avión aterrizó en Tel Aviv y yo pude bajar, no era allí en Tel Aviv, no era como aquí meterse en un acordeón, no, hubo que bajar de aquel gigante, y allá abajo yo miraba la barriga del avión así como está el techo. Pero cuando yo bajé, lo primero que hice fue coger la tierra de Israel en mis manos. Se había cumplido el sueño. Dios me había permitido visitar a Israel. Todos los días lloraba, todos los días íbamos por las calles de Jerusalén y los distintos lugares turísticos. Qué experiencia tan hermosa. Pero hubo algo que impactó mi vida. Imagínese usted que cuando llegamos esa tarde, enseguida ómnibus Mercedes-Benz nos esperaban, nos llevaron al lugar donde dormir. Allá a las 4:30 de la tarde generalmente oscurece, y entonces nos llevaron a unos moteles a descansar esa noche. Y cuando abrí las ventanas al amanecer del motel, ¿sabe usted frente a dónde estaba? Al mar de Galilea. El hotel estaba frente al mar de Galilea, estaba contemplando el mar de Galilea, tantas veces que lo había leído en las Sagradas Escrituras. Todos los días a Belén, a Nazaret, Belén donde nació Cristo, Nazaret donde se crió, Capernaum donde vivía, el Mar Muerto, Masada, la fortaleza del rey Herodes. Pero de todo el viaje aquel, lo que más me impactó, ¿quieren saberlo? Muy pocos. ¿Quieren saber lo que más me impactó? Cuando aquel día que estábamos en el Gólgota,
donde crucificaron a Cristo, y acto seguido, a unos 400 metros, bajamos al jardín de la tumba, donde está la tumba donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Allí en el jardín de la tumba es un jardín enorme con altos pinos y cedros, y allí debajo de aquella sombra hay asiento. Allí tomamos la Santa Cena, pero estábamos mirando cómo allá un poco bajo estaba una cueva, que era la tumba de nuestro Señor. Estábamos desesperados por entrar allí a la tumba de nuestro Señor. Por fin, cuando pudimos entrar, miramos aquella cueva que era la tumba, y con mi cámara iba filmando. Sí, estaba en la tumba donde habían enterrado al maestro. Allí estaba el lugar donde le pusieron, e iba moviendo la cámara por todas las paredes. Una puerta han puesto dentro de la entrada para cerrarla, y cuando moví la puerta había detrás un letrero. ¿Sabe lo que decía? No está aquí, ha resucitado. ¡Wow! Eso fue lo que más me impactó, ver aquel letrero que decía: no está aquí, ha resucitado. Y así mismo tenemos nosotros que decir hoy: no está aquí en la tumba, ha resucitado. Yo quisiera leer un pasaje de las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer Lucas capítulo 24 desde el versículo 1, donde nos dice las Sagradas Escrituras. Lucas 24:1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como que tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y al tercer día resucite. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mire cómo los ángeles le dijeron aquel domingo de resurrección a las Marías, estas mujeres que seguían a Jesús siempre, que estuvieron con Jesús al lado de la cruz cuando le crucificaban, fueron las primeras que llegaron al sepulcro en el día de domingo, porque el sábado era día de reposo y no se podía salir. Y entonces, muy temprano el domingo, al tercer día, ellas fueron para ungir el cuerpo del Señor. Llevaban especias aromáticas, era la costumbre allí en el Medio Oriente, pero cuando llegaron se encontraron la piedra removida, la tumba abierta, y dos varones, dos ángeles que estaban allí parados. Y oiga lo que le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y ese es el sello de la cristiandad. Cuando nosotros vamos a la tumba de Shakespeare, allí está. Aún al cabo de 3.000 y 3.500 años aparecen las tumbas de los faraones
embalsamado y a cada rato se encuentra un faraón o se encuentra alguna de estas momias. Usted puede ir a la tumba de Lenin, usted puede ir a la tumba de Martí, de Maceo, de los apóstoles. Aún en el viaje veremos la tumba de Nehemías, la tumba de Raquel, veremos la tumba del rey David. Pero cuando nosotros llegamos a la tumba de Cristo, está vacía. Empty. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria. Y esa es la señal, el sello de que Él vive, de que nuestro Dios vive. Está vacía hoy. Hablamos de un Cristo vivo a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Gloria al Señor. Nosotros vamos a estarle predicando acerca de la resurrección como un sello. Si usted te envía una carta por correo y no le pone el stamp, esa carta no llega, tiene que tener el sello. La resurrección la vamos a mirar como un sello. Este es el sello de fidelidad de la cristiandad. Sello patronomónico, característico, singular, identificativo de la única religión en el mundo que puede decir que su Dios vive. Gloria al Señor. Porque todas las demás son falsas religiones. Ahora nosotros podemos ver la resurrección como un hecho anunciado, como el sello de los profetas. Los profetas desde la antigüedad profetizaron que vendría el Mesías y que el Mesías moriría. Cuando leemos al profeta Isaías, quien vivió 700 años antes de Cristo, se le llama al profeta Isaías el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué se le llama el evangelista del Antiguo Testamento? Porque es el profeta entre los 5 profetas mayores. Es el profeta que más habló acerca del Cristo, de Jesús, del Mesías, del ungido de Jehová. Describió su nacimiento virginal, describió su vida, dónde iba a vivir en Galilea, cómo iba a ser su conducta, aún su crucifixión y su muerte, diciendo que no quebrarían hueso suyo. Le quebraron las piernas a los 2 ladrones que crucificaron al lado de Cristo, pero cuando llegaron a Cristo ya había expirado, no quebraron hueso suyo, decía las Escrituras. Y se le llama a Isaías el evangelista del Antiguo Testamento, porque habló del evangelio, del reino que traería el Mesías. Por eso estamos hablando que la resurrección es el sello de los profetas. Toda profecía es válida mientras se cumple. Es de Dios cuando se cumple. Si alguien le da una profecía, espere que se cumple. No la crea, espere que se cumple. Si se cumple, es de Dios. Si no se cumple, no. Un hermano llegó donde una hermana que le agradaba y le dijo: el Señor me dijo que yo soy para ti y tú eres para mí. Me dijo el Señor que yo me voy a casar contigo. ¿Y sabe lo que le dijo la hermana? Vamos a esperar que él me lo diga a mí, porque a mí no me ha dicho nada todavía. Hasta que no se cumpla, hasta que no tenga cumplimiento, esa profecía no es de Dios. Pero cuando nosotros hablamos que la resurrección es el sello de los profetas, porque ellos profetizaron que el Cristo vendría, predicaría, traería el mensaje de Dios, moriría por los hombres para salvar la humanidad, pero resucitaría al tercer día. Y esto, hermanos y hermanas, fue lo que ocurrió. Es que el mismo Señor Jesucristo, cuando leemos el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12 y versículo 40, encontramos que Jesús dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estamos hablando de la resurrección como el sello de los profetas, como lo que dice patronomónicamente: esto es real, esto es verdad, esto vino de Dios. Gloria al Señor.
Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vemos al médico Lucas en el capítulo 10, versículo 39 al 43, nos dice allí la palabra del Señor: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Gloria al Señor. Estamos viendo el sello de los profetas, cómo la profecía se ha cumplido, y está diciendo aquí el médico Lucas, escritor del libro de los Hechos, cómo nosotros tuvimos la vivencia, nosotros que le vimos, que comimos, que estuvimos compartiendo con él. Dice Pedro: a nosotros nos apareció, decía Pedro, y nos mandó que predicásemos que solo en él hay vida, hay redención y perdón de los pecados. No podemos nosotros dejar al profeta Isaías, del cual estábamos hablando, cuando Isaías describe, hace una semblanza del Mesías en el capítulo 53 de su libro. Vemos cómo Isaías 53 del 7 al 12 dice, hablando de Cristo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Oiga, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Gloria al Señor. Oh, mis queridos hermanos, dice que el Señor mirará el fruto de la aflicción de su alma. Tú eres el fruto de la aflicción de su alma. Él sufrió por ti, Él sufrió por mí. El castigo de nuestra paz, la paz que hoy Jesús te da, Él sufrió el castigo para que tú tengas paz, para que tú tengas gozo, tengas salud, tengas salvación, tengas un lugar con Él. Porque Él dice: yo me voy, pero voy a preparar un lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchos lugares hay, y voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. No solo nos ha salvado, no solo llevó el castigo de nuestra paz, no solo ha llevado toda nuestra iniquidad, enfermedad y calamidad, sino que nos ha preparado una morada celeste para cuando partamos de este mundo, vayamos con Él allá. ¿Se atreve a decirle gracias, Señor? Se atreve a decirle gracias por haber sido tan bueno conmigo. Gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias por lo que has preparado para mí, que no lo merezco. Por eso lo único que espera el Señor de nosotros es, como Él dijo: dame, hijo mío, tu corazón. Que nosotros le amemos y le busquemos. Porque a veces algunos se olvidan de lo que Cristo ha hecho por ellos.
A veces nos creemos que la vida se presenta tan hermosa porque es hermosa. Esta vida no es hermosa. Se te presenta hermosa a ti porque Cristo la convierte en hermosa para ti. Y te ayuda, y te abre camino, y te abre puertas, y te bendice, y te guarda, y te protege. Gloria al Señor. Todo lo bueno que tú puedas tener en esta tierra, Cristo te lo ha dado. Alabado el Señor. Por eso hay que decirle gracias, Señor. No es por mi sabiduría, no es por mi intelecto, no es por nada mío, es por tu misericordia y por tu sacrificio. Gloria al Señor. Estamos viendo cómo la resurrección fue un hecho anunciado, y un hecho anunciado que tuvo cumplimiento. Como el Señor murió, pero el Señor resucitó. ¿Cómo tenemos nosotros esa convicción? Pero la resurrección no solamente es un hecho anunciado, es un hecho confirmado. Es el sello de los apóstoles. Tenemos nosotros que sin la resurrección los apóstoles no hubieran seguido predicando. ¿Se ha puesto usted a pensar cómo cuando Cristo fue crucificado, solamente un apóstol estaba al lado de la cruz? Los otros 10 salieron huyendo. Pedro lo había negado. Los otros estaban acobardados con diarrea, vómito. Y el único que estaba al pie de la cruz era Juan, el discípulo amado, con las Marías. Todos los demás salieron huyendo, acobardados, se escondieron, se trancaron, tenían miedo que los mataran. Y dijeron los sacerdotes judíos del Sanedrín: se han robado el cuerpo. ¿Qué se van a robar? La partida de cobarde, eso se va a robar cuerpo. ¿Para qué quieren robarse un cuerpo? ¿Qué van a hacer con un cuerpo muerto? Ahora, fíjese si a los discípulos les hacía falta ver al Cristo resucitado. Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿usted cree que los discípulos hubieran seguido predicando? Que los apóstoles hubieran seguido predicando cuando sabían que se habían muerto. Fíjense si es así, que dice las Sagradas Escrituras que ellos estaban entretenidos en sus asuntos. Pedro salió a pescar de nuevo, se fueron a pescar, volvieron a las cuestiones de ellos, dieron como terminado todo aquel episodio. Murió Cristo, todo aquí se acabó. Tuvo el Señor que aparecer en el mar de Galilea cuando estaban pescando, tuvo que aparecerle en múltiples ocasiones cuando estaban reunidos. Heme aquí, aquí estoy yo. Tomás era un incrédulo que cuando le dicen las Marías, ha resucitado el Señor, dijo Tomás: si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. Eran como usted y como yo, hombres corrientes, normales, sencillos, y tuvo Cristo que aparecerle un día cuando estaban encerrados, atemorizados, diciendo: Shalom, paz a vosotros. Y se dirigió a Tomás y le dijo: Tomás, ven, mete tu dedo aquí y mete tu mano acá, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Cree usted que estos discípulos iban a predicar a un muerto? ¿Iban a predicar a un fracasado? ¿Iban a predicar una doctrina que no tenía valor? ¿A quién se le ocurre eso? Mis queridos hermanos, pero la resurrección es el sello de los apóstoles, porque ellos necesitaban verlo resucitar. Y por 40 días se le estuvo apareciendo. Por 40 días le estuvo apareciendo. No fue que apareciera un día y dije: no, eso que tuviste fue una visión, María. Eso que tuviste, Pedro, fue una visión. No, 40 días apareciéndole. 40 días apareciéndole. Durante 40 días apareciéndole. Ahí, para que no fuera que casualidad, le aparecieron en el mar, en el camino de Maús, a las Marías, a los apóstoles, a los discípulos, apareciendo a más de 500, apareciendo durante 40 días, para que no quedara duda de que Él estaba resucitado. Y fíjense que hoy es día de resurrección. Un anuncio que se me olvidó darle, el más importante de todos los anuncios que tenía que darle, se me olvidó. Así le pasa lo que pasa entre los 30 años. ¿Sabe cuál es el anuncio importante que tengo que darle? Que de aquí a Pentecostés son 50 días. A partir de mañana estamos en ayuno y oración.
congregación. Aleluya. Vamos a estar los 50 días hasta Pentecostés en ayuno y oración todos los días hasta las 5 de la tarde. Todos los días pidiendo una visitación del Espíritu, pidiendo avivamiento, pidiendo bendiciones. Dice, no lo voy a decir ni que levante la mano. Si usted le da la gana, lo voy a decir. Si no, no lo haga. Pero yo sí lo voy a hacer. Amén, gloria a Dios. Y la bendición me la voy a llevar yo. Gloria al Señor. Y la iglesia va a tener la bendición. Centro de Avivamiento Cristiano en Jayalí, en el Southwest, de que son emisarios de allá. Vamos a estar a partir de mañana hasta el día de Pentecostés. Vamos a estar buscando la unción del Espíritu, bendición del Espíritu, bautismo, Espíritu Santo, dones del Espíritu, capacidades, y pidiéndole al Señor una bendición especial, una unción especial. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Se han quedado muertos, se han quedado callados. Alabado el Señor, alabado el Señor. Alabado el Señor, gloria a Dios. Cuando nosotros vemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, oiga lo que nos dice los versículos 21 al 27 de Lucas 24. Está diciendo la palabra del Señor, Lucas 24, 21 al 27. Se lo voy a leer. Y dice allí: Pero nosotros, aleluya. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero nosotros esperamos, había perdido toda esperanza. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Estaba allí el Señor para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Él iba ahí el Señor en el camino de Maús, un grupo de discípulos caminando, y vino un extranjero y se reunió y empezó a conversar con ellos. Y le dijeron los discípulos: ¿y no te has enterado de lo que ha pasado en Israel? Jesús de Nazaret, no sé qué, que murió, y ya es el tercer día y nada ha pasado. Y nosotros creíamos que Él iba a redimir a Israel, y era Cristo el que iba al lado de ellos, lo que les había vedado los ojos para que no lo conocieran. Y Cristo le dice: oh tardos e insensatos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y empezó a citarle todas las escrituras. Cuando llegaron al lugar, le invitaron y le dijeron: quédate con nosotros, puedes pasar la noche aquí. Y entonces el Señor siguió, pero dice que ardía en su corazón cuando Él le hablaba. Su corazón ardía y se quemaba. Y entonces el Señor se dio a conocer. Gloria al Señor. Qué bueno, mis queridos hermanos, es que el Señor les apareció. Es bueno que mencionemos cuántas apariciones hizo el Señor. Le apareció a María Magdalena, fue la primera en Juan 20:11. A las mujeres en Mateo 28, a Pedro, a los de Emaús, que es lo que estamos relatando, a los 10 discípulos, a los 11 discípulos, a 7 pescadores, a 7 discípulos en el monte, y a más de 500 personas estuvo apareciendo el Señor continuamente para manifestar que Él había resucitado. Gloria al Señor. Ahora es bueno cuando nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 22, podemos leer lo que nos dice allí las Sagradas Escrituras, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección.
Vemos nosotros como en Primera de Pedro 1:3 encontramos nosotros que Pedro, este apóstol, nos habla y nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mire cómo los apóstoles están hablando de que resucitó, que lo vieron muerto, que todo el beneficio que podemos recibir es por la obra que Cristo hizo. De ver que hubo un hecho trascendental, diga trascendental. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En Mateo 27:52, oiga lo que nos dice las escrituras. Esto sí le puso la tapa al pomo, como decimos. Mateo 27:52 dice: si abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Para dar evidencia de su deidad, fíjense que en la crucifixión de Cristo, cuando ocurre la crucifixión, dice que el velo del templo se rasgó. El templo tenía el lugar santo y santísimo, y un velo lo dividía. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, habiendo ofrecido antes sacrificio por el pueblo. Ahora, cuando la crucifixión, se raja el velo del templo de arriba abajo, señal de Dios para abrir el lugar. Ya no hay intermedio, ya no hace falta intercesores aquí, no hace falta ir a aquel que ora. Usted puede orar directamente a Dios, al Padre, en el nombre de Jesucristo, y el Padre le escucha. Fue franqueado el lugar santo, tenemos acceso directo a Dios. Gloria al Señor. Ahora vemos nosotros, mis queridos hermanos, como en la crucifixión dice que hubo un terremoto, las piedras se rajaron, un terremoto sacudió la ciudad, vino un eclipse desde las 12 hasta las 3 de la tarde, el sol se oscureció, tinieblas. Y dice que algo más pasó. Dice que las tumbas de muchos santos que habían muerto se abrieron. Amén. Y dice: después del domingo de la resurrección, fueron a la ciudad y le aparecieron a muchos, es decir, muchos cristianos, muchos santos que habían muerto, resucitaron el día de la resurrección. Fueron y le aparecieron a muchos, dando evidencia que así como esos resucitaron, usted y yo vamos a resucitar. Si es que Cristo no viene antes, nos vamos con él. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Estamos viendo las evidencias de la resurrección de Cristo. Pero ¿qué vamos nosotros a decir? La resurrección es el sello de los redimidos. Es un hecho experimental. Yo voy a hacer una pregunta, usted sea honesto. Dani, ¿has visto a Cristo después que resucitó? No. ¿Y Maicel lo vi? No. ¿Reinaldo lo vi? Máximo, en el viaje a Cuba, ¿viste a Cristo por ahí? Posiblemente ninguno de nosotros ha tenido una visión, una revelación o una teofanía de Cristo. Pero le voy a decir algo: a mí no me hace falta. Amén. A mí tampoco. Porque yo diariamente, desde hace unos 47 años, tuve una experiencia con Él que cambió mi vida. Gloria a Dios. Y tenemos nosotros que la resurrección es un hecho experimentado. Hemos experimentado
la resurrección en nuestra vida, porque si Cristo estuviera muerto, no perdonaría pecado, no tuviera poder sobre la enfermedad ni el cáncer, no tuviera poder para liberar a los endemoniados, no tuviera poder para bendecir la iglesia. Gloria al Señor. Y la iglesia de Jesucristo suma más de 2.600 millones de habitantes de los 7.100 millones que tiene el planeta Tierra. Más de 2.600 millones se llaman cristianos, la religión más grande del mundo, impactado. Más del 80% de los científicos del mundo son cristianos. Oh, mucho en la América Central y la América del Caribe, más del 50% de muchas naciones se llaman cristianos. Puerto Rico, más del 50% de los 3,5 millones es cristiano. Guatemala, más del 50% es cristiano. Chile, Costa Rica, podemos hablar que en Cuba, la Cuba comunista, hay regiones del país, desde Holguín hasta Baracoa, se dice las estadísticas que el 65% de todos los habitantes son cristianos evangélicos. Alabado el Señor. ¿Cree que un muerto puede hacer esto? ¿Cree que un muerto puede hacer esto? Hay muchos muertos en los cementerios que lo único que queda de ellos es el recuerdo, y algunos bien recuerdo, pero Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Gloria al Señor. Actuando en la humanidad, tratando con las naciones, con hombres y mujeres que quieren recibir la bendición de Él, el perdón, la salvación, la liberación, la salud. Gloria al Señor. La pastora no está ahora aquí, está dando la clase de los jóvenes. Pero el viernes oramos. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia el viernes? Amén. El viernes oramos aquí por nuestro hijo Dadonín, el que es médico, llamó para que orásemos por una pareja de médicos en España, en Madrid. Esta pareja él los ha visitado, son amigos de él, pero lo llamaron y le dijeron que ella estaba en estado y traía un embarazo gemelar, pero que le habían hecho ultrasonido y habían detectado que un niño estaba perdiendo peso mientras otro engordaba. Y esto es un problema que se presenta a veces en el embarazo gemelar, que le transfiere, un feto le transfiere todo, la sangre al alimento al otro. El otro crece y este va reduciéndose. Y le dijeron a esta doctora: hay que hacer una intervención quirúrgica, que donde único se hace es en Inglaterra. Un especialista especializado en esto tiene que viajar de España a Inglaterra para que la operen, le saquen, si es que son germinal vitelínico, le saquen ese pequeñito, y entonces para que el otro pueda salvarse. Pero llamó nuestro hijo, porque este matrimonio lo llamó pidiendo oración, y él llamó para acá enseguida para pedir oración. Oramos aquí en la vigilia, clamamos, porque al otro día le iban a repetir otro ultrasonido para entonces ya que fuera para Inglaterra, y oramos acá y clamamos al Señor. Y la noticia que llegó, ¿sabe cuál fue? Que se fueron a otra clínica, se hicieron los ultrasonidos y le dijeron allá a los especialistas: ¿quién le ha dicho a usted? Los dos bebés están perfectos, del mismo tamaño, sin ninguna dificultad. ¿Quién hizo eso? ¡Cristo! 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 Un muerto no hace eso. Un muerto no puede cambiar una vida de un drogadicto, de un delincuente. Un muerto no puede sanar un canceroso. Un muerto no puede dar gozo, ese gozo que tú tienes, gloria al Señor. Y yo también, eso viene de arriba, del Padre de las luces. Aleluya. Cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia de la resurrección. De la resurrección. De la resurrección. La resurrección ha hecho experimentado. Y sabe lo que dijo el apóstol San Pablo cuando escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15 versículo del 3 al 8, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a saltar al versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Gloria al Señor! Si Cristo no resucitó, ¿qué haces tú aquí? Si Cristo no resucitó, los muertos no resucitan. Pero oiga lo que dice el que tuvo una experiencia, el apóstol Pablo, en el camino de Damasco, que le apareció Cristo en persona, lo derribó de la bestia de carga donde iba, cayó ciego al suelo y le dijo la voz aquella: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este que estaba hablando, este que escribió eso, le contestó a la voz: ¿quién eres, Señor? Sabía que era un señor. Alguien sufrió a él cuando lo derribó y quedó ciego. Y la voz le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabe lo que contestó Pablo? Este andaba buscando a los cristianos para matarlo, para echarlo a la prisión. Y Cristo le apareció en el camino y le dijo: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigue? Pero iba en su cabalgadura con soldados y cayó al suelo y quedó ciego. Cuando abrió los ojitos, nada, no podía ver, estaba derribado. Y entonces entendió que era un señor con el que estaba hablando. Y le dijo: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y le dijo Jesús: entra a la ciudad de Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Y se convirtió de perseguidor en misionero. Es el que está hablando, el que está diciendo: si Cristo no resucitó, nuestra fe baja, es vana. Pero dice en el verso 22: pero Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria al Señor. Él resucitó y nosotros también tenemos la bendición de la resurrección. Gloria al Señor. Hemos tenido esta experiencia. También en Cristo todos seremos vivificados. Esto es un hecho, queridos hermanos, experimentado. Esto es un hecho proclamado. El Evangelio se predica en el mundo entero. En todas las naciones del mundo se predica el Evangelio. En los rincones más alejados del planeta Tierra hay una emisora de radio que llega, hay misioneros que llegan con el mensaje de la cruz. Gloria al Señor. Oh, esta experiencia, este sello se proclama en el mundo entero. ¿Sabe lo que se le ocurrió? En el año 2000 estuvimos en Holanda. El reverendo Billy Graham nos invitó a mi esposa y a mí para que fuera al congreso que él dio, el congreso del año 2000 en Holanda. Estuvimos allí en Holanda con 10.400 pastores y predicadores del mundo entero.
Pero un predicador que predicó una noche dijo que ahí en Holanda, estaba hablando año 2000, estaba comenzando el tercer milenio. Un predicador en Holanda estaba predicando que la era del evangelio había terminado, que los 2000 años del evangelio se habían acabado, que ahora con el año 2000 comenzaba un nuevo milenio sin evangelio, porque el evangelio era caduco. Óigame, ¿y sabe usted lo que le podemos contestar usted y yo a ese tal predicador del año 2000? Que hoy el evangelio de Jesucristo está más fuerte que nunca. Hoy el evangelio de Jesucristo alcanza más naciones que nunca. Hay iglesias en el mundo que tienen, como la tiene David Paul Gichó, que tienen 1 millón de miembros, una sola iglesia. Hay predicadores como Reinhard Bunker, el alemán, que le da campaña a 2 millones de personas a la vez. 2 billion people en una reunión. Hoy en día el evangelio tiene más ponche que nunca. Hoy en día el Espíritu Santo se mueve con más fuerza que nunca. Hoy en día vemos más milagros, maravillas y prodigios que nunca. A tal grado, no se me ofenda a nadie por lo que le voy a decir, a tal grado que en la América Latina, de todos los evangélicos de la América Latina, ¿sabe lo que dicen las estadísticas? Que el 80% son pentecostales, como usted dijo. 80% de todos los evangélicos de la América Latina son evangélicos pentecostales, porque han recibido la unción del Espíritu, han recibido el poder del Espíritu. En todas las naciones hay milagros, maravillas, prodigios. Estamos viendo al Señor obrando, porque se acerca su segunda venida. Gloria al Señor. Y hoy más que nunca hay que predicar a Cristo a una generación perversa, maligna, que se ocupa del placer y las cosas corrompidas de la vida y no buscan al Creador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Le hablé en días atrás de Albolonga, una región de Guatemala que se cristianizó. El 99% de todos los miles que viven ahí se convirtieron al cristianismo. Y Dios bendijo esa tierra, que se dan los frutos más enormes. Imagínense usted una zanahoria de este tamaño, un melón que no lo puede abracar. Los frutos van de todas partes del mundo a ver cómo es la mazorca de maíz aquella. Enorme, una mazorca usted no se la puede comer, Luis. Una sola usted la puede comer. Ahora te come 2 y 3 una cosa. Las de Albolonga son terribles, esas mazorcas de maíz. Pero ¿sabe usted que la esposa del pastor que llevó ese avivamiento allí es una mujer inculta, una mujer que no sabe leer ni escribir? ¿Sabe que Dios le dio un poder que ya ha resucitado 23 muertos? Wow. Gloria a Dios. 23 muertos. Esa hermana ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿le puede dar poder a alguien para resucitar muertos? Aleluya, bendito. Este que está aquí ha resucitado muertos también. Y si alguno se muere en esta mañana aquí, tengo la escopeta preparada para disparar. Se va a levantar con ropa y zapatos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Leímos de Smith Douglas Moore, este inglés inculto que no sabía leer ni escribir. Resucitó 37 muertos en su ministerio. 37 muertos. El primer muerto que el Señor me permitió resucitar fue la abuela de mi esposa, una ancianita de 80 años. Se murió, vivíamos en Santa Clara con ella. Estábamos un domingo leyendo la Biblia en la sala de la casa, como a la 1 de la tarde. Mi esposa leía su Biblia en un sillón, yo en otro sillón leía mi Biblia. La abuelita leía su Biblia en un sillón. Cuando de momento yo siento que mi esposa da un grito, la miro a ella y veo que está mirando a la abuela. Miro a la abuela, veo que los espejuelos se le han caído. Está convulsionando, la Biblia se le cae de la mano, echa la cabeza para atrás, abre la boca y los ojos en blanco. Enseguida capté el mensaje que me lanzaba. Le ha dado un infarto a la abuela. ¿Y sabe lo que hice? Le dije a mi esposa, rápido,
de rodillas, nos tiramos de rodillas a clamar al Señor. Y empezamos a orar, Señor. Era mi oración: no permita que nuestro hogar se llene de luto. No permita que se llene de luto. Señor, dale vida. Cuando estuvimos orando 1 minuto, 2 minutos, cuando me levanté y la miré, debajo del asiento se había tenido relajación de esfínter, se había despecado y orinado. Cuando le miro, la esclerótica en blanco, sus ojos abiertos, boca abierta. Corrí al cuarto mío y busqué un estetoscopio. Me puse el estetoscopio, oculté su corazón, paro cardíaco, oculté sus pulmones, paro respiratorio. Pero hay un reflejo, que es el reflejo patoneumónico de cuando una persona muere. Abrir sus ojos, la esclerótica, la parte blanca del ojo, usted con el pulpejo del dedo, golpea la esclerótica, la parte blanca del ojo, y si la persona está viva, aunque esté en coma, parpadea. Si está muerto, no hace nada. Cuando hice el reflejo fotoocular y busqué, no había reflejo fotoocular. Corazón paralizado, pulmones paralizados. Estaba muerta. Relajación de esfínter. La cargué y la llevé a su cama, a su cuarto. La acosté y le dije a mi esposa, yo llevaba como 1 año de convertido, y yo le estaba pidiendo a Dios que obrara en un país comunista, que hiciera milagros, maravillas, y empecé a cerrar puertas y ventanas. Le dije a mi esposa, con un gozo, me entró un gozo en el corazón, le dije, esto es lo que yo estaba esperando. La Biblia dice: clama a mí que yo te voy a responder, yo voy a ver si es verdad. Y le dije, vamos de rodillas, y me tiré de rodillas delante de ella, clamando al Señor, Señor, devuélvele el alma, devuélvele el espíritu. En el nombre de Jesús, tu palabra dice: clama que yo te responderé. Yo lo creo, devuélvele el espíritu. Pasaron más de 5 minutos y aquí tenemos varios doctores. Tenemos al doctor Roque, la doctora Daisy, tenemos por ahí, ¿quién más está, doctor? La pastora, tenemos, por allá está Maricel, ¿por dónde anda? Allá está también. Tenemos varios doctores, tenemos estomatólogo aquí, que si no le sacamos una muela al muerto. Óigame, y saben los doctores que están aquí, los que no son doctores también, que ninguna persona puede estar más de 5 minutos sin respirar, porque las células del cerebro mueren y las células del hígado mueren. Sin oxígeno muere. Esa anciana llevaba más de 5 minutos, 6 minutos, muerta. Yo no le había hecho nada, yo no la había tocado. Estábamos orando, colgaba mi estetoscopio del cuello, de rodillas frente a ella, cuando sentí dentro de mí una voz que me dijo: ponte el estetoscopio y auscúltala. Cogí las ojivas del estetoscopio, me lo puse en la oreja, levanté la campana del estetoscopio y la puse en su área precordial, y en el momento que deposité la campana en el área precordial, sentí una cosa que hizo: donlo.